Hola, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo, que soy Maluki Cucci. Estamos en FM Radio Concepto 95.5 con una antena que funciona muy bien. Le prometimos en el programa pasado, es más, hablamos de un artículo que había aparecido en la Gaceta de Tucumán de nuestro amigo Marcelo Geoffrey, que es una especie así de pozo de sabiduría, abogado él, escritor, periodista, íntimo amigo de Sebrelli. Tenía un maravilloso programa con Sebrelli, entre paréntesis. ¿Por qué no lo hicieron más? Era fantástico. Bueno, los amigos Lombardi y Sigal le han prometido que lo íbamos a hacer en Canal 7, pero vamos a ver. No, eso no hacen nada, ninguno. Realmente era fantástico. Todavía me acuerdo de la casa de Victorio Campo. Realmente fantástico. Pero está el canal de la ciudad, que se lo podría dar y hace cada pavadas, ¿no? Que demuestra un poco, porque hacerlo con Sebrelli es hacerlo con alguien que está muy por encima del debate. Y fue un ¿no? placer hacer ese programa. Sí, realmente. Ahora, no sé si llegué a decir que es Marcelo Geoffrey, creo que sí, pero esto es tan charla de café que llega un momento que uno no sabe lo que dijo y lo que no dijo. Encontré un artículo en la Gaceta de Tucumán de Marcelo Geoffrey que decía el pensamiento de Bergoglio, Pérez, que lo lea porque... No vas a leer todo el artículo. No, ¿cómo se te ocurre? El pensamiento de Bergoglio. Y como vi Bergoglio y no Francisco, o el Santo Padre, o el Papa, o alguna cosa de esas, dije, esto hay que leerlo. Marcelo Geoffrey es un liberal. Hasta por ahí. Sí, soy un liberal. Eso es lo que vamos a discutir. Sí. Y por el otro lado lo tenemos a don Julio Bárbaro, que es un peronista democrático, definición que me encanta. No es un oxímoron. No. Quiero creer que no, que de ahora en adelante... El oxímoron era el de Merleau-Ponty, que quería hacer el comunismo democrático. Eso sí que era. Sí. También el de Sebrelli, que quiso hacer el peronismo revolucionario, sí. junto con Mazota y Correas. Sí. Peronismo revolucionario. Qué épocas, ¿no? Claro. Después vio la luz Sebrelli. ¿Y cómo la vio, entre paréntesis? Eso me hace acordar de aquel famoso chiste de Borges, esa butad que parecía que estaba cruzando una calle, iba cruzando una calle, entonces un chico le dice, maestro, ¿quiere que lo cruce? Bueno, sí, entonces van cruzando y en medio de la calle el chico le dice, maestro, yo le quiero decir que yo soy peronista. Y entonces Borges le dice, no se haga problema, yo también soy ciego. Es muy típico de Borges y debe haber sido cierto. Bueno, yo leí cuidadosamente, por supuesto, el artículo y subrayé algunas cosas. Fue con Sebrelli a ver a un monseñor muy importante. A un teólogo, sí, es un teólogo que se llama Juan Carlos Scanone. Sí, que fue profesor de Bergoglio en el año 58 y después compartió 10 años con Bergoglio en San Miguel, en el Colegio Máximo. En el Colegio Máximo, exactamente, de San Miguel, donde Bergoglio fue profesor y rector, ¿no? Ahí, y bueno, donde en los años 70 Angeleri mandó allí algunos seminaristas que habían tenido que estaban con problemas, ¿no? Claro, para que no tuvieran la misma suerte que Angeleri. Angeleri era un obispo en Tucumán que desapareció. Te metés con Podetti. A quien creo que Julio conoció, ¿no? Sí. Fue Fui ayudante. profesor asociado en la Facultad de Derecho de la UBA de Amelia Podetti. Claro. Y ¿En qué materia? en introducción a la política. Introducción a la ciencia política. ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre ahora. Mirá, la tengo ahí anotada. Derecho político. Pero vos es que hablé con el Papa de Amelia. ¿Pero cuándo fue Derecho Político? Yo lo tuve a William En el Salsa. 73. Y me acuerdo que los montos tomaban todas las cátedras, la mía no la tomaban porque no, pero yo fui profesor asociado de ella, fui amigo de Amelia. Amelia muere enseguida. Amelia es la relación entre Guardia y Bergoglio.
y en algún sentido la muerte de Amelia deja a la Universidad de El Salvador, para mi gusto, sin rumbo. Cacho Piñón se lo da y después, bueno, pero lo charlé con su santidad en su momento. ¿Dónde estaba Ismael Quiles en ese momento? No, Ismael ya había terminado. Ismael es anterior, 63. Yo te estoy hablando del 73. Amelia Podetti dirigía Hechos e Ideas, que era una revista que volvemos a sacarlos de guardia, recuperamos el nombre y la sacamos. Que ahora sale y es un cachivache, porque una cosa de una revista, otra algo para decir. ¿Qué sé yo? Vos te das cuenta que Derecho Político pasó de William Sálzaga a Podetti. Hubo un cierto cambio. Amelia era una mujer ¿Vos brillante, quién hiciste una Derecho Político? filósofa. Yo Derecho Político, bueno, el titular era Vidar Campos y sí, Germán Vidar Campos, que iba con camisa floreada a dar clase, ¿no? Pero tuve un gran profesor adjunto que después fue titular, que era Tulio Ortiz. Sí. Tulio Eduardo Ortiz, un gran profesor. Sí. Amelia muere enseguida. Perdón, y otra persona muy interesante tuve, digamos, en la misma cátedra, que fue Eduardo Colauti. Yo no sé si lo conocieron a Colauti, increíblemente, yo lo conocí mucho. ¿Vos sabés cuál fue el regalo que Sábato le hizo a Colauti por su casamiento tardío? Porque se casó cuando tenía ya como 50, 60 años. Nombrarlo en Abaddon el Exterminador. Era un poco, digamos, ahorrativo para los regalos Sábato. Lo menciona en Abaddon. Menciona el casamiento. Perdón, también me menciona a mí en Abaddon. ¿Te menciona a vos? Sí, por supuesto. Bueno. Yo era muy amiga de Sábato. Yo iba, los domingos en el Uruguay. Yo iba los domingos a la calle de Langerie en santos lugares porque me invitaba. Él tomaba whisky y a nosotros nos daba café, no sé, Coca-Cola. Y nos juntábamos ahí, en la época en la calle Langerie. Beasley, como te decía Matilde, no digas Beasley que no llegas nunca. Preguntá por Beasley. Y estaba Matilde Kuminski-Richter en aquella época, sí. Y después ya tuvo su ACB. Iban algunos peronistas ahí también, iba Eduardo Ascuy. Claro, sí. Graciela Maturo. Claro, que era la mujer para los cumpleaños. Me acuerdo, los cumpleaños iba Varones. Iba Dios y María Santísima. Graciela Maturo es Chiquita una gran continuadora de Amelia Podetti. Es ese grupo. Una vez me acuerdo que le dice a Ascuy, Maturo era marido y mujer, ¿no? Y le dice, así que tu hija empezó filosofía y letras. Le dice, sí, va a filosofía, le dice Y bueno, mal no le va a hacer. Por ahí consigue novio y se casa, dijo Sábato, con esa maldad que lo caracterizaba. Sí, era incisivo. A veces era desagradable. Con los chicos era un encanto. Sí, a mí me ayudó. ¿Vos sabés que se pasó algunos domingos a la tarde enseñándome cómo se ponían las comas? Sí. Eso es increíble. Yo tenía 18 años, 19 años. Y con los chicos más chicos, yo recuerdo que un día mi hijo se quejó de que en el colegio no le creían que Sábato venía a casa, que comía en casa, que había vivido en casa cuando vivíamos en Montevideo, con Matilde puesta, y le tomaban el pelo y le decía así, también Mozart va a tu casa, ese tipo de cosas. Hay una gran huelga de admiradores respecto de Sábato hoy en día. Entonces, ¿qué querés que te diga? Se lo conté a Ernesto, y Ernesto agarró una foto de él y le escribió una larga dedicatoria atrás, mi querido Carlos Francisco, me encanta desayunar con vos, etcétera, para que lo pudiera llevar al colegio y mostrarlo. Vos sabés que eran épocas de cartas. Yo guardo todavía las cartas con la letra chiquitita de Matilde. Y la de él también era chiquitita. En unos papeles pequeños, pero que escribía bastante en los papeles esos. Vos decís huelga. Los exquisitos de la literatura dicen normalmente que Sábato no se sostiene. Y punto, digamos la verdad de las cosas, porque si no estamos, no nos engañemos. Sí, César Aira, por ejemplo. Pero lo dicen todos. César Aira, que podría llegar a ser premio Nobel, incluso, algunos dicen. Y César Aira escribió un diccionario de la literatura latinoamericana en donde lo extermina directamente. Pero Beatriz Arlo no lo pone. Ninguno de los capos de la literatura lo que pasa es que lo incorpora. Hay una corriente de la literatura, digamos, argentina contemporánea que parte de Saer
¿no? Que es, digamos, el objetivismo, la cuestión del erotismo del lenguaje, de la palabra, y que eso se extiende en Alan Pauls, en Sergio Chejfek, por ejemplo, y que es justamente una corriente que detesta a Sábato, que es como una cosa comprometida o que tiene otra. Y encima a eso se suma la cuestión de la teoría de los dos demonios, que muchos dicen que estaba en el Nunca Más de Sábato. No creo que sea eso. Estaba. No creo que sea eso. Estaba. El conflicto con Sábato es anterior. Digamos, hay una concepción de la exquisitez literaria. Esos tipos son todos borgianos. Nadie. Digo, la bronca que le daba a Borges que dijeran Borges y Sábato que era un invento de Sábato. ¿Por qué? ¿Viste? Era un invento de Matilde. Era un invento de Matilde. Entonces, eso daba bronca. Pero, por ejemplo, otro escritor era Marechal, que nadie discute en su calidad literaria, ni en su poesía. Nadie. Es más, es menos, es de un lado, es del otro. Pero, cosa que cuando llegás a Sábato, lo que se discute es si se sostiene o no como escritor, como, digamos, nivel literario. Y ese es el temita de fondo. Quizá no se le perdona que hubiera sido comunista afiliado al partido y se hubiera ido, que hubiera sido un científico que trabajó en el laboratorio de Madame Curie. Laboratorio de Madame Curie con la hija y el marido de la hija con Joliot. Esa era su virtud. Después pintó y fue cachivache también, seamos francos. Bueno, porque lo que pasa que ¿sabes qué pasa? Sí. Que tanto en la pintura como en la literatura, Sábato en el fondo era un expresionista. Total. Y el expresionismo no está de moda. El expresionismo en general tiende a estar de moda después de las grandes guerras. Digamos, pasó, por ejemplo, en Grecia. Sí, pasó en Grecia en el periodo, lo que se llama el periodo helenístico, que es el posterior, digamos, siglo III, cuando empieza, digamos, ya no es el discurso lo que es perfecto. Es la falta de talento. Digo, no, hay expresionismo genial y hay expresionismo que no da. Hoy fíjate que no es la escuela, no es el vuelo. Es Lucien Freud que no está de moda. Es digamos, hay cierta cosa expresionista en el mundo que no está de moda, ¿no? No sé, de todos modos, hablando de Ernesto, a mí Abaddon no me convence. Y no, Abaddon es una especie de lugar donde metió todo ahí adentro, hizo un cóctel. Pero el túnel es fantástico. Y Héroes y tumbas es una gran novela. Héroes y tumbas es su gran novela. El personaje de Alejandra es un personaje que a uno lo... Algunos dicen que envejeció mal, ¿no? Porque, digamos, los que leíamos en los años 80, o 70, 80, Héroes y tumbas, como adolescentes nos sentíamos fascinados por ese personaje Martín en el Parque Lezama y toda su relación con Alejandra Vidal Olmo. Era como fascinante para los adolescentes en ese momento. Eso, sino cuando recupera el romance de Juan Galo de la Valle, me estoy quedando sin voz, qué horror, perdón, y después lo hace con Falú y una Mercedes Sosa muy joven que canta haciendo de Damasita Boedo. Realmente era excepcional, el disco era excepcional, el acto que lo hicieron mucho tiempo en el Regina. Yo estuve en el debut y realmente era impresionante, porque la voz de Falú, la guitarra de Falú, y Ernesto leía muy bien. Yo los encontré en la quebrada de Humahuaca los dos, a Falú y a Sábato, y me quedé un rato charlando con ellos en el arroyo Huacalera, y llevaba, porque estaban haciendo todo ese viaje para preparar me acuerdo, y el chofer que tenían era mi amigo del arma, Guillermo Sábato, que era el sobrino de él, a quien, digamos que era sobrino de él y de Frigerio. Tenía una vida un poco complicada, pobre hombre. Bueno, vos sabés que el túnel, la primera edición, está dedicada a Rogerio Frigerio. Sí, claro. Sí. Eso, pero, digamos, bueno, pero en el Abaddon, tiene un buen ensayo, El escritor y sus fantasmas. Sí. Ese es bueno, sí. El Uno y el Universo, que es su primer libro. Bueno, yo los tengo todos. Sí, Uno y el Universo es el que está por orden alfabético. Después Hombres y Engranajes también. Sí. Los ensayos eran un poco como existencialistas. Él era existencialista, estaba como en esa línea. Vos sabés que una vez me dijo, vos no vas a ser nunca un gran escritor. ¿Te dijo a vos? Me dijo, era jodido, ¿no? No. Y entonces le digo, ¿por qué? Dice, porque los dos somos agnósticos.
pero yo sigo buscando a Dios. En cambio vos ya lo liquidaste. Bueno, tenía ese coté de espiritualidad que le duraba un Claro, rato. sí, bueno, eso es lo que también se le critica. Hay muchas críticas porque dicen esa cosa de malditismo, ¿no? Que tenía. Sí. Y los kirchneristas, bueno, la Argentina pasó 200 años sin hablar de Kirchner y nosotros no podemos pasar una hora sin hablar de Kirchner. No, pero además, los kirchneristas lo critican porque son dorreguistas. Y entonces le jode lo de la base. No, ¿por qué sos tan...? Es un error el tuyo, darles un nivel que no tienen. Son mediocres. Bueno, estoy hablando del gordo Brienza, por ejemplo, deja. que escribió El Loco Dorrego. Es mediocre, es gordo. No. Te voy a decir nos, que nos va a cerrar el programa. Nos puede cerrar el programa Linadi. No, Dorrego era realmente un gran tipo. Dorrego era un gran tipo. Nunca entendí la locura de Lavalle, por más de las cartas del carril, todo lo que quieran. Fue un acto absolutamente demencial. Y Lavalle era un loco, era el sable sin cabeza, un tipo con un coraje fuera de serie que nunca pensaba demasiado bien sus actos. Mirá lo que fue la batalla de Riobamba, con 400 tipos. Está bien, pero yo voy a una Los cosa... españoles se quedaron mirando y dijeron, estos tipos se vienen encima, esto es en chiste, no puede ser. Hizo pelota el ejército Yo español, salgo que de tenía ahí 4.000 y hombres. entro a una cosa más concreta del hoy. Yo digo, el kirchnerismo es una No parte de la demencia de la sociedad. Demencia que estaba en los 70, cuando eligen una guerrilla que jamás podrá vencer, y que se reitera ahora cuando construyen un fanatismo que es solo la destrucción de la sociedad. Después, si querés, le he agregado reglas. Ahora, los locos son locos. Yo no le doy al kirchnerismo una entidad de pensamiento o de opción posible de ideas. No sé si estamos... Digo, creo que la democracia somos todo el resto. Pero la idea del enemigo es una idea que lleva a la guerra civil, ¿o no? Entonces, a mí me preguntan, ¿por qué? Es más vieja que el tiempo, ¿no? Claro, la pero- idea del enemigo, pero la va a su tomar presencia Carl en la destrucción Schmitt, de la sociedad. la va a terminar de hacer pelota la Cló, ella se va a colgar de la Cló. Es fácil, la idea del enemigo es fácil. Pero es destructiva, porque si ganaba Scioli, era muy probable que nos lleven a la guerra civil. Nosotros nos salvamos este por muy programa no poco. existiría. Este programa no existiría y creo que hay que cortar, Daniel. No. Ah, qué suerte, porque me Pero- pareció que hacía gestos. No, Yo como no veo. Digo, en ese sentido, nos salvamos por poco de haber sufrido mucho. Sin lugar a dudas, y hay que recordar eso todas las mañanas cuando uno se enoja con el Por eso yo macrismo. digo, voté a Macri y lo votaría mañana de nuevo. Y mis diferencias con él son infinitas. Pero hay una cosa. Pero son racionales. Él es parte de la racionalidad. Y Scioli estaba rodeado de la irracionalidad. Era la cara presentable de los dementes. Y eso para mí me Ahora- llevaba a cualquier lado. Ahora, vos te das cuenta que Scioli sea la cara presentable. Realmente, qué mal estábamos. Porque es la nada. La Qué- cara qué- presentable de la demencia tiene que ser la nada. Qué mal Porque la demencia no estamos. soporta ninguna opción. Vamos ¿o no? para adelante con esperanza, con optimismo y con fe. Y en la provincia se destruyó. Bueno, yo quiero volver al pensamiento de Bergoglio, donde vos analizás así, desmenuzás a Bergoglio, hoy Francisco, y hay algunas cosas que... ¿Por qué criticarle? Él puede ser lo que quiera. Tiene No, ganas pero de ser peronista, que sea peronista. No, lo que él plantea, lo que no estoy de acuerdo con vos es lo del pobrismo. Porque yo que fui amigo de Amelia era bien de centro derecha. Nosotros no pisábamos la villa. Nunca. Guardia era un lugar donde la clase trabajadora desaparecía en la villa, porque en la villa la dependencia económica limitaba el nivel de la conciencia. Cuando vos ponés pobrismo, no es así. Ella dice, se ve más desde la periferia como continente y no como lugar social. Mire, Perdón, sí. él pone Vamos a hacer en una- algún Vamos a terminar un momento... debate que para nosotros tres y la gente le va a No, hinchar. perdón. Él pone en algún momento que Podetti decía que se veía
el mundo mejor desde la villa. Periferia, No, no dice desde villa. periferia. Bueno, Desde la No, sí, periferia. bueno, sí, aparentemente lo mandó a buscar a Escanón esa frase que decía que, digamos, directamente que no se ve. Esto de la villa es como una metáfora que Bergoglio aparentemente sumó quizá. Lo de Podetti era, se ve mejor desde la periferia, se ve el centro, pero desde el centro no se ve la periferia. Esa era la Pero, idea. y Bergoglio lo que decía, desde la Villa 31 se ve Barrio Norte, pero desde Barrio Norte no se ve la Villa 31. Ahí hay un tema que ¿Y vos sí sabés lo que es discutí cierto? con Bergoglio mucho. Perdón, y vos sabés que es cierto. Desde la villa se ve Barrio Norte. Está bien, desde pero Barrio yo, Norte digamos, no se yo ve la lo que villa. quisiera decir es esto. A mí me parece que, digamos, yo quiero contraponerlo con Ratzinger en este sentido. Para mí Ratzinger tiene, digamos, como tres... es un intelectual. Ratzinger Total y es absoluto. un intelectual. Y tenía como tres ideas, digamos, que me parecen muy, muy ricas. La primera es la idea del diálogo. No por nada era como un discípulo o casi amigo de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, como todos saben, lo central en la filosofía de Habermas es lo comunicacional. Exacto. Es decir, Habermas decía, el diálogo humano permite el acuerdo. No, digamos, al revés de Foucault, de Derrida, Claro. que ellos dicen, no, el acuerdo es imposible porque el otro es monolingüe, entonces yo voy a hablar con el que tiene poder y el que tiene poder es monolingüe y por lo tanto no me van a dar bola. Habermas dice lo contrario. Habermas dice, la comunicación humana, yo tengo fe en el diálogo, en la palabra humana. De hecho, Ratzinger hizo el famoso diálogo de Baviera Sí. con Habermas, que es un poco la base del Estado liberal europeo actual, ¿no? Con todas sus deficiencias, lo que Porque sea. te voy a decir que Bueno, los europeos no son liberales, pero bueno. está bien. Salvo Inglaterra. Entonces ahí tenemos la primera Reino idea Unido. de Ratzinger, la idea del diálogo, es decir, pensar de a dos. La segunda idea, como buen alemán, era eurocéntrico. Es decir, tenía ideas, digamos, no era relativista y tenía ideas eurocéntricas. Es decir, que los valores de Europa, para él, personalmente, no lo extrapolaba, digamos, al objetivo, pero para él los valores de Europa eran superiores a los del ISIS, para decir de alguna manera, o a los de los aztecas. Claro. Y lo tercero, que iba de frente. Es decir, y ese quizá fue un problema de Ratzinger, porque él, digamos, él no entraba por la claraboya, no entraba por la puerta de servicio, él tenía el problema, iba y le decía, mira, acá está el problema. Y además no era simpático, te Y, voy a bueno. decir, para la gente, no tenía carisma. En estas tres cosas, me parece que Bergoglio adopta posiciones distintas. En las tres. Donde está el diálogo y Habermas, Bergoglio, digamos, los conflictos son inevitables. Los conflictos son inevitables, no se puede evitar el conflicto es humano, el conflicto siempre existe. Obvio. Desde el momento en que existían dos seres humanos en la Tierra y una vaca, los dos querían quedarse con la vaca, o la cortaban por la mitad, bueno. Entonces, los conflictos existen siempre, árabes, israelíes, el pobre y el rico, los dos ricos que quieren tener el mismo negocio. El conflicto siempre existe. Entonces, ¿vos qué haces con el conflicto? Vos lo podés administrar de distintos modos. Lo que decía Ratzinger, lo administras dialogando, como pretendía Habermas. ¿Qué te dice el comunismo o el fascismo? No, el conflicto hay que eliminarlo. No tiene que existir. Entonces yo implanto un modelo y ese modelo que yo implanto elimina el conflicto. Lo que Mao llamaba la contradicción antagónica. Bueno, ¿qué te dice el populismo? Que es una especie de desviación de Hegel. El populismo te dice, no, yo invento el conflicto. Yo ni siquiera tomo el conflicto que existe. Te invento uno nuevo sobre la base de las demandas insatisfechas. Recorto, dejo afuera a los demás y me quedo con todos estos a los que durante unos años no le dieron nada y estos se transforman en fanáticos míos. Eso es el populismo. ¿Qué te dice Bergoglio? Bergoglio tiene, sobre la base de un filósofo italiano que él lo tomó, De Romano Guardini. exactamente, la idea del poliedro. La idea del poliedro, ¿qué es? Que todas las caras estén tensas, porque es una figura justamente geométrica, que todos estén ahí, que no dialoguen, pero que estén ahí, que tampoco se peleen como en Hegel, que no dialoguen como en Habermas, y que estén ahí.
como aguas estancadas. Por eso, Bergoglio no habla de diálogo, habla de encuentro. Por eso, fíjate vos que todo lo que ha hecho hasta ahora, todo lo que ha hecho es juntar a los árabes y los israelíes ahí. Un gesto posmoderno. Se siguieron matando. Pero ojo que lo posmoderno termina siendo premoderno. Entonces los junta, no ¿Por hablan. qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque lo decidí vos. No, porque Es una decisión tuya. porque el gesto, que es lo típico de lo posmoderno, en el fondo te retrotrae y hace que no se pueda avanzar. Me parece que esa es la cuestión. Entonces, los junta a los árabes y los israelíes y a la semana se están peleando de vuelta. Porque no dialogaron. Eliminar. Pero el gesto es marcar el rumbo. Vos no evitás la realidad. Entonces, cuando él va al Muro de los Lamentos con un maometano y un judío, logra lo que no logró Ratzinger. Entonces, no, más unidad que esa, porque la unidad de él es la religión, y vos lo formulás en la política. Bueno, esa es tu error. Bueno, él habla de la fe y vos hablas de la razón. Si hablas de unidad, como él lo dice en una encíclica, en el fondo te acercás al comunismo y al fascismo, porque la unidad justamente no debe existir. La unidad es una idea fascista. Digamos, yo no creo en la unidad, yo creo en el conflicto. Pero puede haber yo creo que el conflicto tiene que estar. Pero puede haber unidad en la pluralidad. Por supuesto, pero digamos, si la unidad. No van con su religión, ¿por qué decís que se acerca a eso? Si él va con el maometano y el judío, y el católico, católico. Yo no digo que se acerca a eso. Te decía vos porque vos decías lo de la idea de la unidad. Yo no creo que se acerque a la idea de la unidad. Es lo que se acerca, la idea del poliedro es que cada cual mantenga su posición y que no dialoguen y que estén ahí. Cuando se junta con el ortodoxo, con eso que fue tan promocionado después de 1000 años, se juntaron. Al otro día estaban los dos en su lugar de vuelta. Y cada cual seguía con sus propias ideas. Lo que hicieron fue el gesto. El gesto es lo típico de lo posmoderno. Te cuento que me están haciendo gestos. Me están haciendo un cuento chino para tu negocio. Cuento chino es el programa. Lo posmoderno es el gesto. ¿Y antes qué era? Por patada. Cuento chino es el programa de mi hijo en esta radio. Paren. Ya me están haciendo gestos, hablando de gestos de que tenemos que ir a un minuto. Y quedan los otros dos elementos de los cuales ahora vamos. Sí. Volvemos enseguida, si es que consigo que se calle en un minuto. No. Ya volvimos, vio que fue cortito y no ha corrido sangre todavía. Pero la podemos esperar. No. Además me debe una cena, por eso estoy enojado. Con Sebrelli. Con Sebrelli. Además, con Sebrelli. No hay deuda que no se pague. Finalmente, después de casi 15 años, hemos pagado a los holdouts. Habíamos quedado con una idea muy linda. Con me acuerdo. Que era hacer un diálogo con Sebrelli sobre peronismo, antiperonismo. Sí. Que para mí, Sebrelli es realmente un pensador admirable y uno de los... Yo creo que es el pensador que tenemos hoy. Sí, yo no conozco a otro yo tampoco. Que tenga de esa altura. Respeto, ¿no? Yo diría un poco más allá de peronismo, antiperonismo en ese eventual diálogo. Porque creo que yo lo que creo es que la gente a cierta altura de la vida lo que tiene que mostrar es qué pasó, digamos, con su vida. Claro, porque no solo gente como Bárbaro y Sebrelli, que en realidad son célebres, podríamos decir, sino... por lo menos conocida. Te digo que me cuesta más Malú Kikuchi que Sebrelli. Es más amplio Sebrelli que Malú. Te aclaro. Nunca te peleo con el peronismo. Es más, te lo respeto al general. Y por ahí recuerdo algunas cosas de la primera etapa, pero muy suavemente. Porque el hecho, por ejemplo, yo soy una persona insignificante, pero... Muy insignificante, maestra. Bueno, el poder recordar que a uno le cortaban el pelo en Gatti Chávez, ¿no? Claro.
es algo espectacular. A mí me lo cortaban en Harrods, ¿por qué en Gatti Chávez? Pero era pocas cuadras de diferencia, ¿no? Había unos gorros que le llamaban los gatichivos, que era un gorrito que te ponían de Gatti Chávez a los chicos. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, para fin de año, el pesebre viviente que había en el último piso de Gatti Chávez. Claro, nos llevaban de la mano, claro, y había cola. Esto, digamos, que dos personas después que digamos, de haber vivido unos cuantos años, puedan contar qué hacían en cada momento. Cuando Sebrelli que creía en el peronismo revolucionario, claro. ¿Qué estaba haciendo Bárbaro? Cuando Sebrelli escribía En contorno con los hermanos Viñas, ¿qué estaba haciendo Bárbaro? Con los hermanos Viña. Cuando Bárbaro estaba haciendo la película con Pino Solanas. La hora de los hornos. Ese verdadero bodrio, ese bodrio de 6 horas que yo no sé cómo hice para aguantármelo. ¿Y lo viste? Bueno, lo vi. ¿Qué hacía Sebrelli mientras Bárbaro estaba ahí? Nosotros lo vimos en Montevideo. Caña estábamos puestos en Montevideo y en marcha lo vimos. Un domingo a la mañana, pero por supuesto que creo que vimos 1 hora y media y nos fuimos diciendo. No, yo lo vi en el Malva y me la aguanté toda completa. En el Malva. Hay una cosa que reivindico de mi vida personal. Yo la vi en su momento. Digo, que es una idea que tengo hace mucho y me reivindico a mí mismo con esto. Cuando Menem me nombra secretario de Cultura, yo le ofrecí a Bioy Casares la dirección de la biblioteca. El peronismo me reputió. Pero yo concebía ese gesto como imprescindible para otra sociedad. Y cuando Kirchner asume de presidente, yo le llevo a Tulio Alperindongui y a Beatriz Arlo a almorzar. Fue el último almuerzo, porque ahí los Feynman y los González dijeron que yo era traidor a América Latina. Digo, pero creo que... Con las venas abiertas. Con las venas de Galeano. Pero, digo, Galeano me resulta... Bien, pidió perdón. Pidió perdón. Bayer. Me tiene harto Osvaldo Bayer porque hace de sus odios personales un odio universal, ¿o no? Es fácil ser socialista viviendo en Alemania. ¿Qué te parece? Y allá no se debe hacer el malo. Además, en Berlín, ¿no? Pero además te dice que se exilió porque en la Patagonia Rebelde, página 400 y pico, cuenta que se refugiaron en el almacén del usurero Kirchner, que es el abuelo de Néstor Carlos, que tenía un prostíbulo atrás con las chicas, etcétera, que por eso se tuvo que exiliar. Abuelo, padre y nieto. Heredaron es una vocación. Es atávico. Es atávico. Está en el ADN. Abrazarse a una vieja caja de caudales y decir éxtasis. Y por ahí Dios no lo quiera, diría Bárbaro. Imagínate un próximo gobierno kirchnerista en donde en vez de pesos se va a llamar éxtasis. Y en vez de animalitos como quieren ahora, lo pongan en la figura del billete a Néstor abrazado a la caja de seguridad. Se te haga la boca a un lado, hubiera dicho el general. Claro. Dios no permita. No, oíme, me parece fantástico. ¿Qué es eso de tener al Gaucho Rivero en un billete? El Gaucho Rivero era un asesino. ¿Por qué tenemos un asesino en un billete? Yo creo que alguien me explique eso. ¿Quién le contó a Cristina que era un valiente que peleó contra los ingleses, asesinó a toda la gente que no le había pagado y robó todo lo que le debían y mucho más? Bueno, este país es así. Lo tenemos en un billete. Ya que hasta a Julio le gusta recordarlo a González, su amigo. Una vez estábamos haciendo un programa de televisión con Sebrelli, Aguafiestas, ¿no? Y González, justo el día que pasó lo de Vargas Llosa, que ellos estaban, no lo querían. Sí. Qué pavada eso. Que no qué hablara, vergüenza. qué horror. Bueno, qué horror, el qué horror. actual director designado de la biblioteca, Mangel, piensa que fue lo único que González hizo bien, porque Mangel está muy en contra de Vargas Llosa. Eso me lo dijo a mí el otro día, estuvimos reunidos 1 hora. Pero está en contra de Vargas Llosa por sus ideas políticas. Por sus ideas políticas. Eso es una pavada. Bueno, no se puede estar en contra de un escritor por sus ideas políticas. Picasso pinta es más, él dice, un comunista lleno de él plata, dice, pero... yo le recomendaría a Vargas Llosa que lea Conversación en la Catedral.
Pero ¿qué tiene que ver eso? La ciudad Pobre y los Mangel. perros, ¿qué? Nos vamos más Mangel atrás. es medio eso, no medio sectario, porque yo soy peronista, él se la agarra con el peronismo. Yo lo respeto como escritor, lo volvería a leer y después piensa distinto. Me sentiría más cerca de Octavio Paz. Tampoco, digo, el personaje que del otro premio Nobel que se abraza a Fidel, tampoco es nuestro camino, ¿o no, García Márquez, Gabo. Digo, desde García Márquez, pero la literatura está por encima. En de la realidad, ideología. el verdadero liberal para mí es Orhan Pamuk. Y claro, bueno, eso es otra cosa. Es extraordinario. Es el Porque vos fijate Es que... extraordinario Vos fijate para su Pamuk. actitud, ¿no? Él vivía en Turquía y se va... Acepta el genocidio armenio. Sí. Él acepta el genocidio armenio, tenía un periodista que era íntimo amigo, se va cuando matan a su amigo periodista de Turquía y se va a Francia. Y cuando encuentra en Francia que no dejaban a las chicas musulmanas ir al colegio tapadas, Que me parece perfecto. entonces ahí inicia una crítica contra Francia, porque él dice que eso las condenaría a ellas desde su posición subjetiva, más allá de que estemos de acuerdo o no con la posición de Orhan Pamuk, me parece una posición de un liberalismo casi extremo. Total. Porque Con lo en cual- realidad lo En el que... cual no estoy de acuerdo. Uno podría no estar de acuerdo, pero hay como una coherencia liberal en Orhan Estoy Pamuk, ¿no? totalmente de acuerdo, pero en este caso que las chicas con Vos preferís burka prohibirla. o tapar, no, yo no creo que nadie en tiempos de terrorismo pueda andar con Turquía, la cara tapada. la guía- Que vuelvan a Turquía, que vuelvan a Argelia, En que Turquía vuelvan la a su guía país me de dijo, origen. la energía más fuerte de salir de la fe es la femenina. Nos pintamos y nunca más volveríamos a eso. Digamos, la mujer liberada de esa cobertura, y en Turquía quedan 3 o 4, vos vas a Estambul y ves Ojo, una... en el interior En el todavía interior, hay. sí. En el interior ves En el algo, interior, pero es muy sí. poquito, porque el hecho de la feminidad recuperada, de eso no se vuelve, ¿o no? Hay un libro muy Yo interesante de estaría Pamuk, encantada de usar una de Orhan burka Pamuk, que se ahora. llama Nieve. Nieve, es un libro Sí, largo, sí, que sí, lo sí. tuve que leer completo porque de un diario me pidieron que hiciera el comentario. Que no es fácil de leer. No es fácil de leer, que es justamente sobre ese tema, sobre las chicas en el colegio con el tema de el velo, ¿no? Pero es que no pueden andar por la calle con la cara tapada. ¿Qué querés que te diga? Yo No vi, pueden. cuando la En ves, ningún lugar. Es un tema muy complejo, me Es parece. el agujerito de los ojos y comen por abajo. Bueno, a mí me pasó, qué sé yo, entrar, por ejemplo, a un ascensor en Egipto y de pronto, cuando entro al ascensor, ver 3 mujeres totalmente tapadas y era como una sensación de Te da- estar sí. en el tren fantasma, Bueno, ¿no? Aime, perdóname, te asusta un poco. Sí, Mira, pero- en algún momento en el gobierno anterior de Rouhani, o sea, fue Rouhani, Ahmadinejad y Rouhani de vuelta, hubo una vicepresidente mujer, una bióloga extraordinaria. En las reuniones de Naciones Unidas, tapada completamente, comía, por supuesto, así, y hablaba con el micrófono acá, entonces había que subírselo 5 decibeles para poder escuchar a través del velo. Y de te un digo- rostro que no veías. no, pero además recibida en Oxford. Una Siempre cosa cubierta. y vicepresidente de Una Irán, pregunta muy en su íntima. momento. ¿Consiguió novio con la cara cubierta? Estaba ¿Cómo casada. te enganchás con una Ah, mina no, con te la cara casan, cubierta? te A ver, casan. usted, Marcelo, Te explíquemelo. casan, te Para las casan. feas debe ser un... La salvación. Claro, la salvación, Porque en algún claro. momento tenés que mirar la cara en la intimidad. Bueno, la actual mujer del presidente de Siria estudió en Inglaterra. y Es inglesa, nació en Sí. Inglaterra, para nosotros sería inglesa, nació y además, oíme, Bashar al-Assad para esa zona del mundo era lo más abierto que se pudiera esperar. Sí, claro. Uno creía que iba a modernizar Siria, etcétera, etcétera, y si no fuera por la infinita imbecilidad, soy consciente de lo De que Estados digo, Unidos. de Sí. Obama, en el tema de que no, mientras Sí. esté Bashar al-Assad, Sí, yo creo no. que ahí Yeltsin ha sido más racional que Obama. Mira, Patearon al hormiguero, ¿no? En política exterior los americanos son cuadrados, ¿qué crees que te diga? El tipo está sometido a una doble guerra, ¿no? No, no, es una... Ahora, eso no tiene arreglo. Pero además tuvo una población de 22 millones. O sea, hay que decir también que No, ahora se ha convertido... gaseó a No, población civil. Ahora se ha eso. convertido en es un Hitler. dictador, No, pero que al sacarlo lo que venía era peor. Bueno, lo que pasó en Irak, cuando Irak llega cuando lo sacan a Saddam Hussein y no advierten que esas son una cantidad de etnias Pero es que que no puede, son y entonces claro. elimina el ejército,
Entonces lo dejó para que entrara el ISIS, porque justamente, digamos, lo dejó desguarnecido a la intemperie. Pero Que Marcelo, hay que Estados seguir Unidos no reivindicando a Kemal entiende. Atatürk en Turquía, ¿no? Obviamente, Porque obviamente. fue el tipo- Bueno, era un secularizador, Bueno, más pero allá de ahí, ser un... ¿Qué sí, reforma? un secularizador ahí. Más Pero- allá de ser un dictador y Pero, ser un populista también, ¿cómo ¿no? Pero demonios, qué religiosos estamos? ¿Cómo es posible hacer una reforma de ese tipo, que es como dar vuelta a un guante, si no es una dictadura? Es imposible. Y en cuanto a Bashar al-Assad, era un dicta blanda para la zona. Hoy es Hitler. Pero Hoy es Siria Hitler, tenía claro. 22 millones y ahora tiene 11 millones entre los muertos, los que no tienen casas y los está exiliados. atroz lo que se ha Es- logrado. entre paréntesis, ahí atraso. Han el otro día destruido Siria. cuando Bergoglio dijo ¿qué le ha pasado a Europa? Bueno, yo le gritaba desde acá, le pasaron los inmigrantes. Los 11 millones de sirios. Yo le gritaba 11 del otro millones, lado, sí. pero lo dijo 3 veces. Están ahí, ¿Qué le están ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la Europa liberal? Yo le gritaba, le pasaron los inmigrantes Ay, hay un sirios. Bueno, hecho que- Ahí yo quiero decir algo, ¿no? También sobre Bergoglio, que tiene que ver con esto de los valores eurocéntricos de Ratzinger y la... Yo creo que Ratzinger estaba, yo diría, resignado a una iglesia chica, Sí. pero concentrada en ciertos criterios muy rigurosos, Y podríamos decir. Y valores muy Me parece estrictos. que Bergoglio quiere una iglesia grande, pero no le importa cuán católica. De hecho, digamos, no podemos negar que la plaza de San Pedro estaba casi vacía Y ahora con está Ratzinger, llena. y ahora está llena. Pero al día siguiente, cuando la gente Sí, que recoge la limpian. basura de Roma va a limpiar, encuentra preservativos usados. Pero el tema central es este. Primero, Bergoglio, en la época de los curas del tercer mundo, los curas del tercer mundo, mis amigos, yo me crié con ellos, con Mujica, con Mayol, con Bruden, con todo ese grupo, con Macialino, con Hellman. La religión se enamora del marxismo, se enamora de la ideología. Lo que sí descubre Bergoglio, que esto sí lo he hablado largamente con él, tengo cartas, es que la fe no necesita de la ideología. La fe es la fe. La fe es una gracia. Eso, o sea, que Punto, tiene que es la separar la definición. fe de la ideología. El segundo tema, que es el que sí vos hablabas de la villa, él entiende que en la universidad los curas no pueden sostener la fe. ¿Por qué? Porque en el acolchonado lugar de la clase media elegante, el cura se rajaba con la alumna. Y no, los jesuitas, en el momento que él era provincial, perdieron la mitad de los curas casándose. Se casó Prude, se casó Rodríguez Lonardi, se casó Galarreta, se casaban en Se casó fila. Mayol Se todavía. casó pero de los jesuitas, se casó Moyano argentino. O sea, una ¿Y eso está mal? No, el tema es que si él sostenía, si él no estaba de acuerdo en salir del celibato, la única forma de sostener el celibato era en medio del dolor. El dolor sostiene la fe. Tercer tema contra el que él discute, es, él quiere sacar la barrera entre lo sacro y lo profano. Que ese es siempre el tema de la iglesia. Ponés una barrera, entonces la iglesia es lo sacro y lo profano está afuera. O, como Juan 23, disolvés la barrera y ocupás la humanidad. Porque el problema central de la iglesia son los pastores. Le están sacando la clientela. Los pastores se están quedando con la clase baja. Y sí. Y ese tema Van a- para la iglesia es brutal. Ahora, ¿por qué, perdón, me quedé con eso? ¿Por qué la fe, el dolor, por qué el dolor alimenta la fe? No entiendo. Sostiene. Sostiene. La no dificultad entiendo. sostiene la fe. En la bonanza, los curas se hacen pelota. Pero, Sí, perdón, es yo muy que- difícil si- sostenerse. Si la fe es una gracia que yo tuve y desgraciadamente he perdido, yo era mucho más feliz con fe que sin fe. Bueno, pero... La vida es mucho más fácil. Es como cruzar Pero qué un gracia- océano en Pero crees en tu transatlántico. marido, por lo menos. ¿O Yo no creo en mucho? muchísimas cosas. Pero qué gracia tienen que te ofrezcan el cielo si la estás pasando bomba en la tierra. Claro.
La fe te ayuda, insisto, a cruzar el Ahora, océano en transatlántico. Cuando no tenés fe, tenés que estar hay algo que me parece, remás. porque querría retomar el tema este de que Julio me acusa cuando yo digo que es posmoderno, y en ese sentido es premoderno. Fíjate lo que hizo con los gays. Dio un pasito. Mucha gente de derecha dice, no, le está apoyando. No apoya a los gays. No. Como no ha dado ningún paso en relación con la infalibilidad papal. La infalibilidad papal no es una cosa que venga de la época de Jesucristo. 1870 y pico. Es de 1870. 1870, No la ha tocado, no ha dicho, bueno, no, vamos a abolir la infalibilidad papal. Con los gays. ¿Qué pasa con los gays? Con los gays dice, el tema de dogma bueno, exclusivamente, nosotros los ¿no? entendemos, No hay dice. infalibilidad. Nosotros en otro entendemos sentido. a los gays. Dijo, ¿Qué quiere ¿quién decir? soy yo para juzgar a ¿Quién los soy yo gays? para juzgarlo? ¿Qué quiere decir eso? Están equivocados en algún sentido, pero los podemos tolerar. No, Esto no es lo mismo que decir, digamos, o vos podés decir, bueno, o es una elección ser gay, o viene con lo biológico, pero, existe perdón, el bisexual, el vos heterosexual. tomás una estructura de 2000 años y la analizás desde tu casa vos solo. Es maravilloso. Desde esa concepción nada se entiende. Porque es como si yo me pongo a estudiar, a analizar a Mauricio Macri, yo en mi casa leyendo el diario. El tipo maneja la mayor multitud de la humanidad. Y si no va por paso, ese pasito que dio, ya en la iglesia era brutal. Fue enorme. Que es un pasito, No, eso es fue un enorme. pasito. Discutí con Roa. Es gradualista como Pratt Gay. El que no tiene otra salida No, en esa pero estructura. no puede de golpe y porrazo decir. Yo discutí con Roa cuando "Bienvenido a se los enoja gays". porque el Papa no recibe las damas de blanco. Y digo, Ricardo, yo lo veo con el Papa. Él arregla con Cuba y Cuba dice, no me humillen con las damas de blanco. El problema es que- después termina sí. el ciclo y le abre la puerta a lo que ayudó. El problema, Julio, no es solo que no recibe a las damas de blanco, es que no recibe a las damas de blanco Y ve y a va a Castro. visitar a Fidel Castro. Sí, sí. Él va a visitar a Sí. Fidel Castro, que no por casualidad es jesuita. Está bien, pero y ese es el Educado en pero- colegio está bien, jesuita. pero Educado ese en es el final de Cuba. O sea, el final es la sutileza. Después están los puristas que dicen, no, le tenía que haber pegado un garrotazo. Si no hace eso, no va. Y si no va, Cuba sigue en esta estupidez del aislamiento. Ahora, fíjate Los dónde, procesos son sutileza. a dónde vino en Latinoamérica. A ver, a Correa, Sí. digamos, una especie de facho. Chavista. Un facho chavista, educado en Estados Unidos, católico, Padre homófobo. Padre narco. Va a haber ¿a quién más? Brasil. A Evo Morales. Brasil. Bueno, a Brasil porque tiene, justamente por lo anterior, porque ahí tiene la clientela, esa clientela La enorme multitud. que quiere captar. Más bien. Bueno. ¿A dónde quiere que vaya? A la Evo, casa de los parientes. a Evo- Lo a Evo- tuyo es una a Evo crítica. Morales que le da ese Vos adefesio, criticás. que le entregue ese adefesio, y a y a Cuba. Casi un acto fallido. Ningún adefesio. Lo de Evo es el sincretismo que hubo en su momento. Y el sincretismo se da desde Los Ángeles Arcabuceros a esa cruz mezclada con la hoz y el martillo. El sincretismo fue una forma del avance de la religión. Pero parece Gianni Bátimo. ¿Cómo que Gianni Gianni Bátimo? Bátimo, gay, Pero fue- comunista y católico. Pero fue así. Bueno, ¿Por qué negar la historia? ¿Vos creés que la puede ser. historia tapás todo y llegás a hoy? Vos Entonces, sabés que Bátimo dice que hoy en día hay que reemplazar el Comintern por el Papintern. Lo que te quiero decir es que el sincretismo existió y todavía sigue existiendo en muchos lados. Vos vas al norte Pero y no te es malo mezclan el sus sin- dioses con los Pero nuevos. lógico. Y eso es parte de la religión. Entonces, lo que le da Evo es una cosa que los jesuitas aquellos aceptaron, vivieron y asumieron. Igual se notó que lo agarró con un poquito Sí, de... como- No, bueno, no diría de asco, Bueno, pero... fue un shock. No, Sí. fue un shock. para- Como Grondona cuando le dieron Ahora, ese- cuando le dieron los preservativos aquella vez en el programa, Ese ¿no? Evo es el que sustituye al Che Guevara. O sea, esos, los bolivianos, generan su propio jefe. Y ese Evo les deja una inflación del 4 anual. Hace un Bueno, plebiscito, lo pierde
y se va a ir. Tenemos que ir a un curso de boliviano. Pero No, sí, no, pero está bien, eso por Jaime, supuesto. estamos debajo de Bolivia y no solo geográficamente. Pero lo del sincretismo, la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana, porque no éramos católicos todavía, empezó haciendo sincretismo con todo lo que era pagano, desde el árbol de Navidad, que no tiene nada que ver con Israel, con Jerusalén, con Sí. Belén, con nada. Todo está hecho en base a... De cualquier manera, yo lo que apuntaba Conquistemos es, ¿por qué paganos y yo lo que juntemos apuntaba cosas de los paganos. no fue a Colombia, Chile y México, que también tienen católicos y muchos. Fue a México. Bueno, a México fue. No le fue tan bien. Y digamos, en un viaje que combinaba con Estados Unidos. Sí. El viaje a Estados Unidos me pareció muy extraordinario. Muy El discurso, extraordinario. ¿no? Yo cuando Muy. hablaba con él me contaba que el discurso solo lo podía escribir él. Y en esta nota que me manda, en la cual me invita, me dice, perdone que tardé 11 días en responderle, pero tengo muchas tareas. Debe laburar como, para responderme a mí, tiene que responder 500 por día, ¿o no? Y sí. 1.300 Pero millones. Sí, los por- discursos Yo que no le escribo, construyó, ¿no? Sí. el discurso que le da a las Naciones Unidas, es de un vuelo, digamos, instala la religión y su palabra es hoy la palabra más importante de la humanidad. Punto. En el camino que vos planteás, él sería un papita más. ¿Por qué? Él salta esos detalles y lo ve de otro lado. Bueno, él logra lo de él. Es que el Vos decís problema, que no- Julio, es que si la palabra más importante de la humanidad es una palabra que lleva a creer que los problemas se solucionan no haciendo, No, no, esto digamos, es un agregado manteniendo tuyo. todo en Esto su es un lugar, agregado manteniendo tuyo. el statu Es quo, un agregado es un problema. Es un agregado Hay- de Joffre que solo ve Joffre y yo no Bueno. banco ni en chiste. Vos Hay- le das a lo de él una crítica tuya. Parece un kirchnerista puro crítica. Vos sos Foster, que de que el Papa pierda. Es, No, es- no, es no. así que es una acusación No, no, que no, no. Perdón. le voy a mandar los padrinos. Sí, no. Vamos a tener Yo que soy, designe. yo soy madrina tuya. No, Va a tener que elegir entre no arcabuz podés o insultarlo espada. así. No, Es un invitado es muy nuestro. sectario en la gran. No, pues sabés que una vez, cuento una cosa, una vez el pobre general Fatigati, que estaba grande, yo le dije que era... Estaba no sé qué fatigado. no sé qué pavada, y me mandó los padrinos. Y a mí me produjo una sensación desesperante, porque él tenía razón. Tocaron timbre 2 milicos y me dijeron que me retaba a duelo el general Fatigati. Un viejo maravilloso, lo cual escribí. Además le pedí perdón en serio. Arrugaste, va. Arrugué. Más bien. Que El próximo programa se hace con plancha sobre la Aparte, mesa. fíjate que era Fatigati bárbaro. hasta desde el punto de vista de la publicidad era, Sí, pero- era como esas peleas de Las ¿quién fue Vegas, aquel ¿no? que lo retaron a duelo y dijo sí, en motoleta y con lanza por la avenida Alvear? A mí me pasó el otro día algo. No, Pero, claro, el duelo, vos ¿no? sabés que yo creía que el último duelo había sido de Lucero, ministro de Ejército de Perón, con Claro. mi padre. Yo creí que Con ese tu había padre. sido el último, sí. Pero Por un caballo. Hay algunos de salto. Por un caballo. Caballo de salto. El otro día Que me Lucero pasó quería algo. sacarle el caballo al viejo y mandarlo a Helsinki a las El otro día me los pasó algo en Olympics. Italia, ¿no? Que no me quería batir a duelo, sino ¿En serio? quería remedar una película italiana. Yo iba con el auto por una ruta entre Positano y Amalfi, Qué mal y de lugar. pronto veo un camionero, un tipo que se le había quedado el camión ahí en el medio de la ruta, y es una ruta muy angostita. Entonces yo tenía la posibilidad, y el tipo andaba caminando por el medio de la ruta. Entonces yo tenía la posibilidad de tirarme con el auto bien del lado de la cornisa, Del agua. o acercarme bien y casi no dejarlo pasar a él. Opté por esto segundo. Cuando el tipo el camionero vio que yo hacía esto, se enojó muchísimo. Y yo me acordé de la famosa escena de Los Inútiles, Di Vitelloni. Entonces dije, voy a reproducirla. ¡Laboratore! Bueno, entonces agarré,
cuando el tipo quedó entre su colectivo, entre su camión y el auto, y el espejo de mi auto no lo dejaba pasar. El tipo empezó a gritar, me gritaba, ¡Estronzo! ¡Te voy a pegar un esquiafo! Un esquiafo. Entonces yo bajé el vidrio, lo miraba y no le hablaba. Y entonces ¿Pero por qué todo eso? corrí el vidrio porque quería reproducir la escena. Me alejé unos 10 metros, me di vuelta y le grité ¡Laboratori! Y el tipo vino como un loco. Y cuando va llegando al auto, vuelvo a acelerar otros 10, 20 metros y el tipo se había frenado ya. Y cuando me vuelvo a dar vuelta y le vuelvo a gritar. Y entonces ahí el tipo ya venía como un loco y cuando ya estaba llegando al auto, ahí volví a arrancar nuevamente. Aceleraste y te fuiste. Aceleré y me fui. Pero en serio querías Pazzo. Loco. Porque pero era maravillosa la escena esa. Y sí. Mirá, Laboratorio. Yo no sé si después le dice, Tan se le queda con- no sé maravilloso si que le nos dice están echando. laboratorio del asfalto, le dicen después, porque eran trabajadores Y que le hacen estaban. un corte de manga. Le Nos hace el corte de están manga, echando. Ustedes sigan discutiendo, pero nosotros nos tenemos que ir. Si se quiere comunicar, conceptojulio@gmail, conceptomalu@gmail, no sé. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Espero que usted también. Esto es FM Concepto 95.5. Espero que tenga una muy buena tarde de sábado y un buen domingo. Se repite el martes de 23 a 24. Y si nos escribe, le damos el numerito de YouTube para que pueda ver que todo lo que se dijo vino con gestos y todo lo demás. Vale la pena. Gracias, hasta el sábado que viene. Chao.